Ya estamos enlazados ya desde República de Hermana Venezuela, desde Caracas, con nuestro hermano evangelista Rafael Cara Sarabia, quien como todos los días jueves va a compartir el mensaje de nuestra palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a dar al cambio ya, previo a saludarnos a nuestro hermano. Muy buenos días, que el Señor Jesucristo lo bendiga, hermano Rafael. Gracias una vez más por estar siempre predispuesto a colaborar con el mensaje de la palabra de Dios. Hermano Rafael, adelante. Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar en este hermoso día para poder predicar la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mi hermano Olmedo Puaquiza, también saludando a Radio Betel Online, también saludando Luciana Radio TV y Roldán Radio TV en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y toda emisora que pueda estar conectada en este momento de CBS Radio en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a entrar en materia de la palabra de Dios. En el libro de Juan 3, del 4 al 8, me dice: en el nombre de Cristo Jesús. Ya se ha orado previamente por esta predicación, en el nombre de Cristo Jesús. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Y esta predicación lleva por título: duda de la salvación. Una de las cosas que dice la palabra de Dios aquí en esta palabra era que Nicodemo era un maestro de la palabra, y era un hombre que era algo así como hablar de un obispo, hoy en día conocido como un católico o algo parecido a un obispo. Y el hombre no sabía qué era salvación. Cuando se confronta con Jesucristo, Dios manifestado en carne, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por eso dice que el viento sopla de donde quiere. Cuando aquí la palabra viento, cuando dice traducida en la traducción, significa que en la traducción griega estamos hablando que la palabra viento significa también espíritu. Entonces estaba el mismo espíritu de Dios hablando con él a través de Jesucristo. El mismo espíritu de Dios estaba hablando de la salvación. Pero por eso le dice: Señor Jesucristo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué dice de agua y de espíritu? Porque una persona cuando se arrepiente, es necesario que cuando la persona se arrepienta, después venga un proceso para venir al bautismo en agua. Porque el bautismo en agua significa que la persona muere para el mundo y vive para Cristo. Pero también tiene que tener la noción bien clara de lo que es el arrepentimiento y saber que el que convence de pecado es el mismo Espíritu Santo. Cuando la persona está convencida de pecado, es lo que lo lleva a bautizarse, porque sabe que en el bautismo hay una conciencia que muere, porque muere junto con el mundo y muere junto con todas las cosas que hacía en el mundo, y que cuando viene a una resurrección de una manera simbólica, la persona muere para el mundo y vive para Cristo. Entonces sigue diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando se refiere que es nacido de la carne, toda persona nacido de la carne que no ha experimentado sentir la presencia del Espíritu Santo sigue estando en la carne. Por eso hay personas que pueden estar muy bien intencionadas, pero si no tienen el Espíritu Santo, siempre habrán emociones muy carnales en la persona. Entonces sigue diciendo: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando estamos hablando de que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, estamos hablando de un nacimiento, pero en el Espíritu. ¿Cómo una persona nace en el Espíritu? Con una renovación de lo que se llama benignidad,
que estamos hablando de conciencia, una nueva conciencia de renovación. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo, el que hace el cambio en cualquier persona que se acerca a Cristo creyendo que lo haya. Esa persona va a tener una renovación en su alma y en su espíritu. Y aquella persona que tiene una renovación en su alma y en su espíritu y haciendo todo un nuevo Dios en esa persona, la persona que tenía aspecto de mundo viene a tener aspecto de cristiano. Sigue diciendo el 7, no te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. Cuando dice el viento sopla, aquí está diciendo el espíritu. Y si lo podemos decir también de esta manera, el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido. Cuando decimos su sonido, y oye sus palabras, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo no sabía de dónde venía Jesucristo y de dónde iba. Y es tremendo esto, porque el hombre tenía la duda de la salvación. Tenía la duda de la salvación. Es tremendo esto. Pero es necesario que la persona tenga arrepentimiento y tenga bautismo para para hacer como dice las directrices de la palabra de Dios. También me dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 16:16. Sigue hablando de lo que es la salvación y sigue hablando de lo que es acercarse a Dios. El Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Aquí estamos hablando de que el que cree, el sinónimo de creer es bautizarse. Pero para bautizarse la persona tiene que saber qué es el bautismo. Dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Esta palabra serpiente ha sido muy mal interpretada. De hecho, en Estados Unidos había un pastor que el pastor agarraba serpientes mientras que estaba predicando y decía, mire, es que la palabra de Dios dice que tomarán en sus manos serpientes y no los picarán o no le hará daño. El hombre interpretó muy mal esa palabra, porque cuando se refiere a eso se está refiriendo a demonios. Demonios que cuando se reprenden se van fuera en el nombre de Cristo Jesús. No está hablando realmente de una serpiente física. De hecho, el pastor, usted lo puede buscar en YouTube, ese pastor por estar inventando de tener una serpiente en las manos, el hombre tanto por no saber manipular ese animal, porque el hombre no tenía conocimiento para eso, la serpiente lo muerde en la nariz y le clava los colmillos y le fue bastante feo a la persona. El hombre estuvo muy grave y de broma muere, porque no es lo que se refiere a la palabra de Dios. Dice que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño, pero aquí se está refiriendo exactamente a algo espiritual. Dice, sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Es tremendo esta palabra porque lo que dice después la persona podrá dirá, pero ¿qué tendría que ver algo con lo primero dicho a lo segundo dicho? Porque claro, se está hablando de algo espiritual, no está hablando de algo físico. Cuando dice, y tomarán en las manos serpientes y si vieren cosas mortíferas no les hará daño. Porque estamos hablando que cuando uno reprende, está reprendiendo serpientes del mundo espiritual. Entonces el hombre malinterpretó eso, pero lo que dice aquí la palabra es eso, y pondrán las manos sobre los enfermos, porque al poner las manos sobre los enfermos en el nombre de Cristo Jesús, no hay serpiente, no hay insecto espiritual que pueda aguantar eso, porque todos los demonios salen en el nombre de Jesús. Sigue diciendo el 16:8 del libro de Juan. Ahora a mí me dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es tremendo. El trabajo convincente de la obra del Espíritu Santo lo hace eficazmente es el Espíritu Santo de convencer a aquella persona de pecado. Y cuando la persona está convencido de pecado, esa persona estará listo para bautizarse, estará listo para seguir adelante en lo que le manda Dios. También me dice la palabra en el libro de Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de los hombros y su yugo de la cerviz, y el yugo se pudrirá a causa la masoja, a causa de la unción se pudrirá el yugo, porque eso cuando llega una persona al evangelio y está buscando con fe, esa persona, ¿cuántas personas no pueden testificar? Yo tenía un peso y se lo sentía en los hombros y se me quitó, tenía un peso así, sentía algo así y tenía un peso en los hombros y resulta que se me quitó aquello.
¿Y por qué se me quitó aquello? Porque estaba buscando de Dios. Se cumplió la palabra donde dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel día que su carga será quitada de los hombros y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, porque con que convence de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Y por qué convence de pecado? Si lo busca con fe, lo va a hallar. Si lo busca con devoción, lo va a hallar. Si es insistente en buscarlo, lo va a hallar. Y si tiene fe de que lo va a hallar, lo va a hallar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios se acerque creyendo que lo va a hallar. Si una persona se acerca a Dios pero no cree que lo va a hallar, no lo va a hallar. Hay gente que le puede ser muy difícil llegar a la presencia de Dios porque se acerca a Dios con duda. Es necesario que el que se acerque a Dios se acerque con fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona que quiera tener más fe, lea palabra de Dios, lea palabra de Dios para que su meditación diaria, que es su pensamiento, estén depositados en lo que cree de la palabra de Dios a raíz de sus promesas. Es necesario que la duda la duda que usted tiene de no salvación, esa duda que tiene, duda de la salvación, es necesario que sea reforzada la fe en usted para que tenga certeza de la salvación. Sigue diciendo el libro de Juan, pero ahora en el 15:5, me sigue diciendo la palabra de Dios. Yo soy la vid. La vid, estamos hablando del campo. Vosotros, dice, después sigue diciendo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dios te está diciendo en este momento de que Él es la vid y nosotros estamos en la vid. Y si estamos en Él, llevaremos muchos frutos. Pero sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Es tremendo cuando en la vid hay muchas uvas sembradas, matas de uvas. Pero si la persona no permanece en Dios, si una mata tiene la capacidad de pensar en forma negativa, esa mata nunca desarrollará bendición, nunca desarrollará frutos. Pero una persona que está en Dios, con los frutos de la palabra de Dios, creyendo en las promesas de Dios, tendrá fruto. ¿Y por qué tendrá fruto? Porque está permaneciendo en Él, en la oración, en la palabra y en la meditación de la palabra, que es su pensamiento. Así que para que uno no tenga duda de la salvación, es necesario nutrirse de la palabra, escuchar palabra bíblica, buscar de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. También me sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Aquí estamos hablando de que cuando ellos se quedaron buscando de la presencia de Dios, no se podían hablar cosas de la farándula, no se podían hablar cosas que no nutrían su mente, su alma, su espíritu. Había una búsqueda constantemente. Cuando una persona quiere recibir el Espíritu Santo, ay, yo voy para la iglesia y no lo recibo. No vaya a la iglesia a perder tiempo, de repente hablar con el hermanito, hablar con él, con la farándula, hablar de lo que sucedió, de lo que hizo un jugador de fútbol, de béisbol, de básquet, de cualquier tipo de deporte, un ciclista. No, no. Cuando uno va a la iglesia va a adorar a Dios. Cuando uno va a la iglesia va en la búsqueda de Dios, a saber de Dios, que tiene Dios para mí. Y no solamente a buscar de lo que Dios tiene para mí, sino que cuando yo salga de la iglesia, yo quiero dar de lo que recibí. Y de aquello que recibí quiero dar al mundo de lo que recibí de parte de Dios. Porque cuando nosotros damos de lo que Dios nos da más. Pero si nosotros nos damos de aquello que recibimos, automáticamente Dios no te puede dar algo porque no estás repartiendo aquello que Dios te dio. Es necesario que la persona dé de lo que Dios le ha dado. Y aquella persona de lo que Dios le ha dado, automáticamente cuando tú das más, Dios te agrega más. Recuerdo yo en una ocasión que un varón estaba muy necesitado
de un varón que siempre trabajó con una hermana y esa hermana todo el tiempo lo ponía a hacer todo lo que era labrar la tierra y el hombre labraba la tierra, el varón de Dios labraba la tierra pero de una manera muy buena. Llegó a sembrar muchas hectáreas y hectáreas de legumbres, muchas hectáreas también de frutas y también llegó a sembrar muchas cosas y cuando sembró todo eso, pasado el tiempo y durante aproximadamente unos 7 años y esa hermana y ese hermano estaban prosperando en aquello todo que hacían, pero los terrenos realmente no eran del varón, sino eran de la hermana. Cuando ellos llegan a un no entendimiento a causa de que era una especie de noviazgo que tenían esos hermanos, y cuando se dejan, resulta que el varón, tanto buscando y tanto haciendo ahí, el hombre se va sin nada. Es decir, la hermana no le da absolutamente nada a algo que realmente estaba produciendo grandemente. Esa hermana también había recibido muchas bendiciones del gobierno a raíz de camiones, de camionetas y cosas que le habían dado, pero ni no le dio nada al varón, absolutamente nada. Y yo recuerdo que le dije a la hermana, hermana, pero ese varón tanto que trabajó y ese varón que tanto que trabajó, usted no le dio nada, no le agradeció de todo lo que le no, pero es que él estuvo conmigo, ajá, pero tú eres la que tiene ahora más tierra, tú eres la que tiene más propiedades, tienes ahora 3 carros y ese varón se fue sin nada. Ay, no, pero eso le manda a él por irse así. Y eso no es justicia. Cuando una persona tiene una duda de algo por cosas de cosas materiales y cosas que no se hablan automáticamente va a perder. Pero una persona que tiene la certeza de la salvación, usted puede tener por certeza de que Dios no va a hacer eso con su vida. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Dios añade a cada persona una bendición. Dios añade a cada persona que busca, que trabaja, que labora, le da una bendición. De hecho, también tenemos la parábola que habla sobre los hombres que llegaron a la primera hora, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la 10ª hora para trabajar en una obra el empleador, según lo que dice la palabra de Dios, a cada uno le dio un denario. Y alguien preguntará, bueno, esto, pero fue injusto que a los que le hicieron, a los que le dieron un denario por trabajar 10 horas, no. Simplemente toma tu dinero de lo que se trabajó, de lo que se acordó. El dueño del dinero hace con su dinero lo que él quiera. Si él quiere pagarle a una persona que me trabajó 1 hora, pagarle un denario y al que tuvo 10 horas por medio de convenio que recibiera un denario, recibe lo que es tuyo porque hubo un acuerdo de trabajadores uno con los otros. Pero qué importante cuando usted en su vida hace todas las cosas como Dios quiere. Cuando usted va a hacer negocio con algún amigo, hermano o hermana, es importante que las cosas no sean solamente de palabra, si son cosas muy grandes que se van a hacer. Porque hay gente que dice, no, no, somos hermanos en Cristo y vamos a ir con la confianza. No, cuando hay cosas que son de gran envergadura, lo mejor es trabajar con una letra. Y cuando me refiero con una letra, estamos hablando que se firme en papel un acuerdo, porque el día de mañana no haya un desacuerdo y aquella persona, el que tiene todo bajo escritura, quede con escritura y el que no tiene escritura termine, o sea, sacándolo por la puerta de atrás como si fuera un animal callejero. Entonces hay que tener cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Cuando la persona tiene duda de negocios es porque no hay una letra. Y cuando usted tiene duda de la salvación es porque no está bien informado. Cuando una persona tiene duda de salvación es porque no está bien informado. De igual manera, aquellas personas que, por ejemplo, están haciendo un negocio y no están bien informados, usted puede salir con las tablas en la cabeza por estar confiando. Había un pastor en una ocasión que un miembro de su iglesia le dio un terreno para que hiciera la iglesia. Eso sucedió en Estados Unidos. Y resulta que el varón hizo una tremenda iglesia y dijo, no, pero el varón nos regaló el terreno y dijo que construyéramos ahí. Y resulta que el hombre construyó y al pasar de unos 10 años había tremenda iglesia. Resulta que no se hizo las cosas por papeles y todo el mundo sabe que en Estados Unidos todo se hace por medio de papeles, por medio de reglas. Resulta que el hombre un día, el dueño del terreno, un día dijo, no, no, bueno, sálganse de mi terreno. Esto es mi propiedad, sálganse de mi terreno. Y aquella iglesia, que ya no era una iglesia pequeña, sino era una iglesia grande, resulta que lo dejaron con una mano adelante y una mano adelante y una mano atrás. Pero como Dios no se queda con nada, mira lo que pasó, esa iglesia se incendió.
se incendió después porque aquellas personas actuaron mal. Aquellas personas que vieron el terreno actuaron mal. Entonces hay que tener cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que, para que usted tenga certeza de lo que está haciendo, tiene que haber pactos, actas, decretos, y Dios los hizo con nosotros. Dios los hizo con nosotros a través de su palabra. Ahí está la palabra más fidedigna, que es la palabra de Dios. Usted puede tener certeza en ella porque es palabra de Dios. No es necesario que usted en su vida tenga duda de salvación. Si es una persona que lee palabra de Dios, usted va a ver las promesas de Dios. Había un varoncito que me estaba diciendo, no, pero es que yo no tengo que estar leyendo tanto porque yo no soy ningún ministro de Dios. Y yo le dije, no, estás equivocado. En la Biblia conseguimos que los profetas sabían de palabra de Dios. Y sabemos que en ese tiempo solamente había el Antiguo Testamento. Pero era gente que leía. Y eran gente que incluso habían profetas que no tenían familia. Y esos profetas que no tenían familia, esa gente leía palabra de Dios. Pero ¿para qué uno lee palabra de Dios? Para conocer a Dios. Porque usted necesita un encuentro personal con Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios y que se predicase en el nombre, en el nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí lo dice Lucas 24:7, y que se predicase en el nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois mis testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de lo alto. Después sigue diciendo Juan 7:38 al 39, el que creyere en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyese en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, porque era necesario que Cristo padeciera en la cruz, muriera y después que resucitara fuera glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Hay una promesa a toda persona que busca de la presencia de Dios, una promesa que el que busca de Dios. Hay personas que han buscado de la presencia de Dios después que se bautizan, después que siguen en la iglesia, siguen buscando de la palabra de Dios, de todo lo que dice la palabra de Dios. Me dice la palabra de Dios que hay una promesa de la anteleída sobre el Espíritu Santo, de aquellas personas que creyeran iban a recibir el Espíritu Santo. Pero también me dice la palabra de Dios, justo un punto en el libro de los Hechos, antes de que se cumpliera esa promesa, vuelve y sigue diciendo, pero ahora en el 1:8 del libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, que lo sirve como Salvador de su vida, que sigue buscando de la palabra de Dios, entra para bautizarse. Después que entra para bautizarse, la persona tiene una promesa. Si usted no recibe el bautismo en el momento, pero ya se bautizó y sigue avanzando en la presencia de Dios, vuelvo y repito, cuando usted llega a la iglesia no llegue solamente a hablar, solamente bla, 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 bla. No, es a buscar la presencia de Dios. En cualquier momento va a suceder, pero pida con fe. Entonces sigue diciendo después en el capítulo 2 de los libros de los Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino, y esto es tremendo porque dicen que estaban todos unánimes juntos, estamos hablando de un mismo sentir buscando de la presencia de Dios, vino del cielo un estruendo como de viento recio. Aquí vuelve a decir la palabra viento. Cuando leímos en la primera cita, que comenzando, que hablábamos que el viento sopla de donde quiere. Aquí estamos hablando que el Espíritu viene de donde quiere, pero en este momento le estaba hablando era Jesucristo. Ahora aquí en el libro de los Hechos, ahora llegó pero como viento. Dice, el viento, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice el 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablarse. Recibieron el Espíritu Santo, había una promesa y se cumplió. Estamos hablando también que es tremendo esto,
Porque aquí en la palabra, después en el libro de los Hechos, pero en el 2:14-16 sigue diciendo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera, o sea, eran las 3 de la tarde del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en el libro de Joel 2:28-29 me dice la palabra de Dios que era lo que decía. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es muy bueno lo que dice aquí, porque cuando usted mantiene una perseverancia, no hay duda de salvación, hay certeza de salvación. Cuando una persona tiene certeza dentro de sí en el nombre de Cristo Jesús, la persona avanza y recibe en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos 2:38 al 47 me dice, para ir finalizando en el nombre de Cristo Jesús, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Señor llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les decía y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, aquí tienen que tomar en cuenta esto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Siempre había una búsqueda constante buscando de la presencia de Dios, sabiendo de la palabra de Dios. Es el principal punto. La persona tiene que ir buscando siempre de la presencia de Dios. Cuando dice que los primeros cristianos, después sigue diciéndolo en 43, dice, y sobrevino temor sobre todas las y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que ahí creyeron estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían en todos, según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Para tener certeza de salvación y no duda de salvación, usted tiene que mantenerse en una perseverancia constante, una perseverancia buscando de la presencia de Dios, buscando las directrices de la palabra de Dios. Dios bendice a todas aquellas personas que trabajan, Dios bendice a aquellas personas que dan de lo que tienen a otros hermanos que tienen necesidad. Ahí está la bendición. La palabra de Dios se predicaba, la palabra de Dios se buscaba, se adoraba a Dios y se repartían todos entre todos. Y así es que perseveraban. ¿Quién no quisiera estar en un grupo así? ¿Quién no quisiera estar en una iglesia que todos se ayudan mutuamente unos a otros? No solamente con palabras, sino también con cosas materiales que alguien pueda necesitar. Hay cosas que alguien deja y otras cosas que otra persona necesita. Y cuando se reparten así mutuamente las cosas, la iglesia crece. Una de las iglesias más grandes del mundo experimentó un gran crecimiento porque se apoyaron en esta palabra que dice en el libro de los Hechos, que se ayudaban mutuamente unos a otros, pero así como lo dice la palabra. Yo quiero orar por todos los hermanos que tengan duda de salvación. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia los hermanos y hermanas, Padre amado, que tengan duda de salvación. Es necesario que aquellas personas tengan una certeza en el nombre de Cristo Jesús por las promesa que hay en tu palabra, Padre amado. Te los pongo delante de tu presencia, a mis hermanos y a mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Mira todo aquel, Padre amado, que pueda estar cautivo, que pueda estar preso, Padre Santo, privado de libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Lo pongo delante de tu presencia para que seas tú hablando, Padre Santo, para que tú seas obrando en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre eterno de la gloria, para que esa persona tenga certeza de que tú estás con él, que estás con ella, Padre Santo, porque hay salvación
en la presencia de Dios, Padre amado. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, como dice tu palabra, sí que se la hierba, marchítese la flor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, te alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús tenemos certeza de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Rafael, por compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así es que agradecidos por este tiempo que ha dado. Pues mi hermano, si Dios permite, estaremos la próxima semana, el día jueves. Damos el cambio para que salude a la audiencia, amado hermano Rafael. Adelante. Amén. Es una certeza que podemos tener todos los días, que tenemos salvación, cuando tenemos una búsqueda constante, cuando tenemos una palabra siempre que darle y cuando vemos las directrices de lo que dice después en el libro de los Hechos en el 43, cuando podemos ver que si estamos haciendo así como lo dice la palabra, el Espíritu Santo le dará a cada persona la certeza de que tiene salvación en su vida. Así que yo los invito en el nombre de Cristo Jesús, siempre buscar de la presencia de Dios, siempre orar, siempre buscar en la meditación de la palabra, siempre leer para que tenga certeza de salvación en el nombre de Cristo Jesús, porque es necesario que el que se acerque a Dios se acerque creyendo que lo hay en el nombre de Cristo Jesús. Dios me lo bendiga de Caracas, Venezuela, tu hermano evangelista Rafael Antonio Caro Sarabia, que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano Rafael. Dios le bendiga. Pues si Dios permite, una vez más estaremos la próxima semana para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano. Un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador.